Les voy a contar 3 breves historias que tienen que ver con la parashá, que tienen que ver con la vida misma. La primera historia está en la parashá de esta semana, Shemini. Es una historia dramática y triste. En el día de la inauguración, del templo, que tanto esfuerzo, tanta dedicación había dedicado nuestro pueblo para que ahí estuviera el templo en el desierto, los hijos de Aarón, recién oficiando como Kohanim, como sacerdotes, hacen una ofrenda que no fue solicitada por Dios, se equivocan en el procedimiento, sale un fuego y los incinera en el momento. Así que en uno de los momentos de mayor alegría del pueblo judío, los 2 hijos de Aarón, los 2 hijos mayores, fallecen al instante. Fue un momento dramático, terrible, espantoso. Hubo otros momentos así en la historia del pueblo judío, que cuando era señalado para la alegría, para el regocijo, se transformó en un instante para el otro en momentos de dolor. Pero la cuestión es que ahí no fue el día para el duelo. Aarón, el papá de esos 2 señores gurises, ya eran grandes, pero no tan grandes, fallecidos en ese momento, Aarón, dice la Torá, se quedó en silencio, pero no un silencio de palabras solamente, sino un silencio de la mente. No juzgó, no dijo nada en su mente, no opinó. Quedó en silencio ante eso horrible que había pasado. El día más glorioso de su vida, cuando él se convertía en Cohen Gadol, en el sumo sacerdote, sus hijos se convertían en sacerdotes y ahí arrancaba la línea sacerdotal de nuestro pueblo, ese día fue de tragedia y Aarón, en vez de quejarse, lamentarse, decir cualquier cosa, en su mente quedó en silencio, por lo cual fue luego recompensado. No hay que pueda compensar la pérdida que tuvo en ese momento seguramente, pero fue recompensado por la actitud de no juzgar, de no criticar, de no reclamar. Hizo duelo cuando tuvo que hacerlo, no en ese momento. Segunda historia, es del Talmud. Es un poco, no para el templo, pero bueno, está en el Talmud. En aquellas épocas, estamos hablando siglo I aproximadamente, de la era común, los baños eran públicos, eran letrinas públicas, y los romanos habían hecho muchas letrinas en Israel, en Judea. Y había un sabio judío que estaba usando la única letrina en ese lugar. Recién se había sentado para hacer sus necesidades, viene un romano, le abre la puerta y a Prepo le dice, judío, salí de ahí, yo preciso usar el baño. Y el hombre judío recién se había sentado, necesitaba usarlo, y el romano a la fuerza le dice, salí o te saco. ¿Y qué hizo el rabino este? Nos cuenta el Talmud. Se subió los pantalones y se fue. 2 minutos después, mientras esperaba el turno para el baño, escucha un grito y después un golpe de un cuerpo que cae. Eran letrinas, o sea, estaban hacia la tierra. En el agujero había una serpiente y mordió al romano. Y el romano murió. Si se hubiera quedado el rabino en ese momento haciendo sus necesidades, el que hubiera muerto era el rabino. Así que la brutalidad del romano le sirvió para salvar al judío. Tuvo que aguantar para ir al baño, pero salvó su vida. Segunda historia. Tercera, también es real. Las 3 son reales. Israel, esperemos que no sucedan estas cosas, aunque esta semana hubo un atentado también, no sé si se enteraron, lamentable, triste y horrible, y todavía hay gente que los defiende de esas cosas, pero bueno. Era en la época que había atentados en los ómnibus, que no se repitan nunca más. Estaba un señor en Tel Aviv esperando el ómnibus. Ahí no se tira la mano para parar el ómnibus, para en cada parada, pero vaya a saber por qué el chofer no paró en esa parada. Y el tipo que estaba esperando bajo la lluvia que parara el ómnibus, no le paró el ómnibus. ¿Qué hizo el tipo? ¿Qué haríamos nosotros, uruguayos típicos? Saludaríamos al chofer y a su madre y a toda la parentela. Este hombre dijo, así es la vida. No dijo nada, se quedó como Aarón, su mente en silencio. Cuando estaba llegando a la esquina del ómnibus, ya les hice el adelanto antes, época de atentados, voló el ómnibus. Es una historia real. El chofer se salvó y entonces fue este buen judío que estaba en la parada, se enteró quién era el chofer, agradeció que se había salvado a Dios precisamente, fue al hospital donde estaba internado el chofer y le dijo, te agradezco que no me abriste la puerta porque me salvaste la vida y me salvaste la salud. ¿Qué tienen en común las 3 historias reales, aparte de ser reales y de tener a judíos como protagonistas? Lo que tiene las 3 es lo mismo. En vez de la reacción típica en el momento de enojo, de fastidio, que es reaccionar y decir cosas que quizás después nos arrepentimos o no, pero decir cosas, ¿cuál sería la palabra correcta de usar para un templo? Bueno, pero esa es la conclusión. Pero en vez de decir las palabras groseras,
En vez de estar enojados, en vez de estar reclamando, en vez de estar quejándose con el prójimo o con Dios o con la vida o vaya a saber quién, no era aceptar todavía en ese momento. Es quedarse callado, no juzgar, no hacer nada. Simplemente aceptar el hecho como lo que es. El ómnibus no paró, ¿qué vamos a hacer? El romano me pidió que me levante del baño y yo estaba apurado, pero el romano fue muy bruto y me tuve que levantar del baño. ¿Qué voy a hacer? Espero que no pase de vuelta lo de los hijos de Aarón, pero ¿qué va a hacer Aarón? Se quedó callado y esa fue su respuesta. Por eso fue bendito con un gran poder de tener shalom y poder compartir shalom con el resto de la gente. Porque él había logrado hacer shalom en su interior, en algo tan espantoso y horrible como lo que pasó a Aarón, el día más glorioso de su vida. Pudo quedarse callado en su mente y no criticar a Dios, juzgar a Dios, enojarse con Dios, maldecir a Dios, querer que el mundo se acabe. Dios le dijo, una persona que tiene ese shalom interior se merece ser el que hace la verajá. Como dijimos antes, cuando hablamos de meditación y otras cosas, se merece ser el que bendiga al pueblo con shalom. ¿Se acuerdan que era la última palabra de la bendición? Que tengan shalom. ¿Y por qué? Porque lo hacía con ahabá, con amor. Como él tenía amor, podía bendecir con shalom. Como aquel judío que fue echado por el romano no juzgó, dijo, bueno, así es la vida. Así es la vida. Es poder aceptarlo. Pero no quiere decir eso, decir, bueno, todo es para bien y todo es bueno, porque no siempre todo es bueno, sino en el momento no juzgar, en el momento no criticar, en el momento no hacer promesas ni juramentos. También dicen nuestros sabios, así como en el momento de enojo uno no tiene que hacer cosas de enojado, en el momento de la alegría uno no tiene que prometer cosas que después se pueda arrepentir porque estaba intoxicado por la alegría. Así que hay que tener un equilibrio, una armonía, le gustó esa palabra a Walter, una armonía en todo momento. Es difícil, obviamente que es difícil, pero por eso mismo es una cosa para irse entrenando y no sé si siempre se logra. Porque no todos podemos ser Aarón, el hermano de Moshe, el primer Cohen Gadol, que es el punto más alto de Shalom en la historia judía. Esperemos que nuestra vida no pase en sucesos negativos, que ninguno tenga que sufrir ni lo que sufrió Aarón, ni lo que iba a sufrir el judío, ni lo que sufrieron los que estaban en el ómnibus. Que solamente tengamos buenas noticias, pero cuando pasen las malas noticias, tengamos la entereza y la fuerza de poder aceptarlas en ese momento en un silencio mental que no perjudique más la situación. Y después encontrar la aceptación, como habían dicho por ahí, porque si es un hecho y no lo podemos cambiar, y tratar de encontrar las cosas positivas también en lo negativo. Y si tenemos momentos de alegría, tampoco dejarnos llevar por esa alegría, pero sí compartir la alegría con los demás y que se extienda en el resto de la gente.